ocasión les recuerdo que es importante que bajen sus clases por si en algún momento no entendieron alguna cosa, algún concepto, quieren repetir el programa o el ejercicio que hicimos, pero también es importante que lo descarguen para que si en algún momento no se les tomó una participación en cuenta, a lo mejor asegurar que entraron a todas las clases y demás, también esa parte es muy importante. Entonces descárguenlo, no les cuesta nada. Y vamos a comenzar revisando la tarea. ¿Cómo les fue en la tarea? ¿Sí alcanzaron a entenderla? ¿Sí la lograron? ¿Estuvo muy complicada? ¿Sí les salió? ¿En dónde se atoraron? Cuéntenme sus penas. Mientras dejen, voy compartiendo la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla ya? Sí. Ay, Perfecto. bien, entonces. ¿Quién anda en la fiesta? Mm, Vale, entonces, ¿quién quiere pasar? ¿Alguien que crea que vaya a necesitar una participación? Jacqueline. Alan. Jacqueline, Alan, ¿y quién más? A ver, si quieren pongan un punto aquí, por favor, de nuevo. Como la anterior vez, porque como ven, si ven mi pantalla es difícil ver. Ajá. Bien, entonces Martín, Alan y bueno, Jacqueline. Vale, entonces empecemos con 8. Esto no. Entonces empecemos con el de ingreso a la carrera. ¿Cómo te fue en este, compañero? ¿Sí te salió o no te salió? Sí, siento que sí, salió bien. ¿Está bien? Vale. Bien. Entonces, adelante. Ok, no, más que nada el objetivo de este programa era poder evaluar el rendimiento académico de un alumno para nosotros poder cumplir con los requisitos a la carrera que desea la persona ingresar en la universidad. Y Sí. ya empezando con lo que es los identificadores como datos de tipo carácter y real, ya que en este caso pues se le va a pasar el nombre completo, la carrera que desea cursar, el semestre que cursa en ese momento y el promedio que lleva, el promedio actual. Ya una vez solicitado todos esos requerimientos, damos paso a lo que es el utilizo de la condicional sí. Entonces, si cumple en este caso con los requisitos de la carrera que él desea cursar, en este caso medicina, el semestre que lleva y el promedio, se le va a arrojar un mensaje en el cual se le va a imprimir su nombre completo, la matrícula. Ya no te estamos escuchando, más bien hay que esperar a que... Un compañero, una compañera. Ujú. No, pues si quieres lo voy revisando. A ver. Bueno, ya se detuvo. Ya una vez cumplido con los requisitos que se le solicitan, bueno, como decía, se le imprimía el nombre completo, el número de matrícula, la carrera que desea cursar, el semestre, el promedio actual y el mensaje en el cual si es aceptado o rechazado. Y eso sería todo. Ok. Entonces ingeniería, y si es arriba de 6 y arriba igual de 8.8. Entonces,
Mm, bueno, creo que te faltó cerrar bastantes sí, ¿no? Pero aún Sí, así te faltó. ujú. Sí, porque mira, aquí hay un sí, pero aquí no tienes ni en ningún momento está cerrado, ¿no? Sí, bueno, al final me di cuenta que al momento de querer, de cerrarlos, pues ya todos los fin sí, al fin los terminé colocando en la parte de abajo, pero sí, me faltó cerrarlos, como debe ser. Exactamente, porque, o sea, ahorita te jaló, después, quién sabe si te vaya a jalar. Entonces, sí, checa bien cerrarlo, sí. La mayor parte del tiempo en el PCInt, ahorita en esta materia que ya va a acabar, pero bueno, en el PCInt por lo bueno de esa parte era que te colocaba el fin sí al final, ¿no? Entonces, habría que revisar eso, pero por lo demás yo lo veo bien. ¿Alguna pregunta, algo que no te haya quedado tan claro? No, nada más que los acomodos de fin sí. Ujú, ok, vale. Bien, pues entonces yo el de ingreso a la carrera. Entonces, compañero, nada más dame chance. Voy a poner tu participación. ¿Vale? Bien, pues muchas gracias. De nada. Entonces, después seguimos con Alaní Rodrigo Valencia. Sí. Pero ¿puedo pasar con el tercero o primero que pase otra persona? ¿Por qué? Porque siento que es el que, bueno, en lo personal, para mí tiene más mérito. ¿Te quedó el segundo? El Porque si, segundo sí, porque sí, si no te quedó el segundo, sí. pues no tiene caso revisar el tercero, pero va, me late. Me late tu actitud. Entonces, ¿cuál de estos es? Es el de Diamesiaño. Diames. Dígame, a ver si existe el TXT. Vientos. Es más, si quieres, déjame descargar el precio. Bien, entonces Sí, Vale, pues adelante, compañero. A ver si. ok. Bueno, primero le decimos a los, bueno, digamos que al programador, que este programa está hecho con el fin de verificar los datos de día, mes y año de una fecha. Y bueno, primero definimos las variables de día, mes, año, porque son las únicas que tenemos que ingresar, bueno, que pide el problema que se ingresen. Ujú. Y bueno, se informa al usuario la finalidad del programa, que este es un programa que está hecho con la finalidad de rectificar los datos de día, mes y año, así como analizarnos. Eh, Pedimos al usuario que ingrese el día y le asignamos a la variable día. Bueno, en nuestro caso usaremos los datos de 29 como el día para ejemplificar el resultado. Escribir el mes, se lo asignamos a mes. Usaremos nosotros el mes de febrero porque pues, es el que tuvo más complicaciones.
Escribe el año, lo ponemos en año y vamos a usar el 2021. Primero analizamos el mes utilizando la condición con respecto a si el mes está dentro de los 12 meses. Entonces, sí, espere. Pero aquí analizaste primero el día, ¿no? Sí, bueno, es que creo que eso no lo... Bueno, bueno, primero analizamos el día, si está dentro de los 31 días, porque va a ser el máximo de días que vamos a poder tener en un mes. Mm, Y si... Ay, pero espere, ¿por qué? Ah, Es sí, que me hace raro que analices el sí, día sí. primero, si necesitas ver si el año es bisiesto o no. Porque, No, eso es si el día es válido, porque no va a poder poner un día menor a 1 o mayor a 31. O ok. sea, si de pérdida el día está mal, ya no va a hacer el programa y va a pedir que lo vuelva a hacer. Ok, vale, bien, entonces. Entonces después, el mes, que bueno, pero aquí los transgiversé un poco, pero el caso es que dice día válido, mes válido. Eh, Después el año. Si el Ajá, ¿y año qué es decía? válido, ajá, bueno, dice que el año es válido. Después analizamos si el mes está dentro de los meses que tienen 31 días. Y aquí con el if, puse sí, mes 1, 2, 1, 3, hasta, bueno, todos los que tienen 31 días. A ver, dame un momento, voy a... Sí, aquí está, ¿no? Entonces dice, posteriormente se debe verificar el valor del día tomando en cuenta los meses enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre que tienen 31, ¿no? ujú. Vale. Ok, entonces, teniendo eso en cuenta, si los datos de día, mes y año están correctos, procederá a analizarlos. Entonces, primero entrará, digamos, en el mes, bueno, en la casilla de si el mes tiene 31 días. Si el mes tiene 31 días, analizaremos si el año es bisiesto o no, antes que nada. Si el año es bisiesto, ahora se irá a analizar el día. Si tiene menos o igual a 31 días, que bueno, aquí igual lo puse que este paso no es necesario porque de pérdida ya no puede tener algún dato o valor que no sea menor o igual a 31 días. Pero bueno, lo puse por fines prácticos. Después, bueno, si el día es menor o igual a 31 días, pondremos que el día coincide con el mes. Y escribiremos que el año introducido es bisiesto. Pero si el año no es bisiesto, escribiremos que el día no coincide con el... Bueno, y analizamos aparte que el día sea menor o igual a 31 días, que en este caso no puede haber días mayores o menores que cero, pero lo puse igual. El día, le ponemos que el día coincide con el mes, pero aparte le ponemos que el día no es bisiesto. Ujú. Entonces, Y bueno, tengo una duda. sí. Am, Fíjate, aquí tienes que si año es divisible entre 400 o año es divisible entre 4, ¿no? Ujú, Para eso ocupamos el módulo. ujú. Aquí dice, dice, por ejemplo, un año bisiesto se puede dividir exactamente entre 400 o entre 4. ¿Ya viste? Y Sí. aquí lo tienes tú. Divisible entre 400 o divisible entre 4. Y luego dice, pero no entre 100. Ajá. No veo yo esa, aquí donde, digamos que
¿Dónde hacemos esa referencia donde no es divisible entre 100? Pero si, o sea, si es divisible entre 4 y O 400, 400, pero no divisible entre 100. Pero, ah, está el pero, ¿no? O sea, tendría que haber un módulo entre 100, oye, diferente de 0, ¿no? ¿Dónde está? Distinto de 0. No, no le puso. Distinto de 0. ¿Sí me entiendes? ¿Dónde ujú, está él, pero no entre 100? Este de aquí. mm, bueno, creo que en mi caso lo pensé como, Sí, porque pues, ajá, un año bisiesto se puede dividir exactamente entre 400 o entre 4, ¿no? Aquí tenemos la compuerta ahora, ¿estás de acuerdo? sí. Pero, pero, no entre 100. Ujú, mm. Sí, sí, ya vi. Del mismo modo, dado que 1988 es divisible exactamente entre 400, pero no entre 100, el año 1998 no es un año bisiesto. Bueno, aquí creo que, ¿sí me Sí, creo entiendes? que, A ver, sí, 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 pero creo que en este caso me guié ajá, por el ejemplo, pero aún así, ajá. ujú. A ver, espérame. Yo lo tenía por aquí. Entonces le vamos a poner, tengo que cambiar mi. Aquí están los años bisiestos, ¿no? Los años bisiestos son los que están en color como rosita o melón. ¿Ya viste? Sí, Entonces, tendríamos que entonces ahora regresar para ver si sí hiciste bien el segundo. ok. Bueno, de hecho es lo mismo de lo del Ujú. año bisiesto. Faltó la referencia entre 100, ¿no? Sí, profe, pero bueno, esto ya es una duda aparte. Entonces, ¿qué dato arrojaría si digamos, o sea, esto de, o sea, ¿en qué afectaría que no fuera 100? Que no sea entre 100. Ajá, Pues algunos años te van a quedar como que sí son bisiestos y algunos otros años como que no, pero estaría mal. Por ejemplo, tendríamos que buscar, pues es que de hecho esa era como la importancia, tendríamos que buscar entre todos cuál es divisible entre 4, pero no entre 100. Entonces, obviamente a los rositas nunca van a encontrar porque aquí ya ellos ya hicieron que todos son años bisiestos, pero pues tendríamos que buscar entre cada uno de ellos. A ver, ahí está. Años. ¿Ya viste? O sea, el año es divisible por 4, pero no es divisible entre 100. ok, O sea, sí es importante ver que no sea divisible entre 100, porque va a haber años que van a ser divisibles entre 100 y también divisibles entre 4, y esos no son años bisiestos. ok, ok, sí. ¿Sí me entiendes? Sí, Mira, 1997 entre 4, pues no es un, no ocuparíamos aquí el módulo,
y no es un año bisiesto, y este sí es un año bisiesto. Revisar el divisible entre 4 y el divisible entre 100. Aquí, este 2012 es claramente divisible entre 4, ¿estás de acuerdo? Porque no tiene ningún residuo, pero si lo divides entre 100 te sale 20.12. Ujú. Oh, Entonces, ya. ¿ya viste? Por Sí, ejemplo, este ya es un ejemplo 2012, ¿no? sí. Confirmar que el número no sea exactamente divisible entre 100. Si un año exactamente divisible entre 4, pero no exactamente divisible entre 100, entonces un año es un año bisiesto. Un año es divisible entre 4 y entre 100, entonces probablemente no sea un año bisiesto y tendrá que ser un cálculo más verificado, ¿no? No vamos a llegar al cálculo verificado porque simplemente nos está poniendo, ¿no? O entre 4, pero no entre 100. Ok. ¿Ya viste? Sí. Creo que les pasé esta página, ¿no? Esa misma página de la clase pasada, creo que se las pasé, casi seguro, pero lo revisamos. Entonces, en ese caso, pues sí nos faltaría, pero no divisible entre 100, ¿no? Ujú. Que el módulo sea diferente de 0, para que no sea divisible entre 100. ¿Va que va? Ok, sí, sí. Y entonces, o sea, entonces en ese sentido, pues la mayoría te va a quedar bien, pero en algunos casos te va a quedar mal. Ok. Sí, ¿Va? sí. Sí, la verdad sí me confundí con lo de 100. Pero sí, sí. Sí, es un poco confuso, pero pues creo que sí les pasé un poco la página y entonces aquí viene exactamente, ¿no? De 400 para confirmar que sea un año bisiesto. Y ya. Va, entonces, a ver, bueno, no lo voy a hacer, voy a cerrar este de aquí. No. Y pues yo me imagino que por consiguiente, eh, está mal, ¿no? O sea, no especifica todos los años tal cual. Ujú, pues sí, ¿Sí, no? solo me faltó lo del 100. Ujú. Sí. ¿Va que va? Sí, profe. Y entonces, no te preocupes, de todos modos, vuélvelo a intentar, lo envías y yo te lo tomo, si lo entregas antes del que se cierre completamente, yo te lo tomo como bueno. ¿Te late? Sí, ¿con puntuación completa o Ah, sin punto? sí, con Ok, puntuación completa. ok, ¿Va? profe, gracias. Dale. Espérame, nada más déjame ver. Uy, no me lo voy a poder copiar así. Ah, pero ya cambié el. Vientos. Entonces ahí vamos. Gracias, compañero. Bien, va bien, vas bien. Después de ahí sigue size. Size. A ver. Bien, entonces, compañera, te va a tocar entonces el número 18. ¿Cómo te quedó el 17? O revisamos primero el 17 antes de. Sí, profesor. Bien.
Mira, muy bien. Aquí ocupaste la compuerta no, ¿no? Así es. Bien, es otra buena forma de verlo. Adelante. Pues yo lo primero que hice fue informarle al usuario sobre qué se va a tratar el programa. Después de eso, definí la variable de A como entero por el año. Y una vez que hice eso, pues puse ingresa el año, bueno, que le indicara al usuario que ingresara el año que deseaba saber y se iba a leer la variable que ingresara, que en este caso sería A. Ujú. Y posteriormente utilicé la función de if y el operador lógico de AND, OR y NOT, que es el de no. Y fue como hice la fórmula, por así decirlo, que si A este, es divisible en un número exacto de 400 o bien entre 4, pero no entre 100, entonces iba a escribir que el año sería bisiesto, el año que ingresó sería bisiesto. Y si no, pues le va a informar que el año que puso no es bisiesto. Y Ujú. pues fue todo lo que hice. Ahí mis variables de prueba fue A como 1970 y mi resultado fue que el año no es bisiesto. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda, algo que no te haya quedado claro? No, ¿Cómo sentiste el 18? el 18 sí fue más pesado, no estoy segura de que esté correcto, Ujú. pero pues Ya Dios lo dirá. intenté. ¿Mandé? Ya Dios dirá. Así es. A ver, vamos a revisarlo rápido. Mm, a ver, adelante. Ah, bueno, espérame. Pues, Perdón. Lo voy a descargar porque es más fácil verlo. Ya ahí empieza a ser un poco complicado. Ahora sí. pues lo primero que hice fue igual informarle al usuario y después de eso, pero creo que ese no es el mío, ¿sí? ¿No? Ese es Ah, el de mi compañero. sí, perdón. Ahí está. Bueno, lo Sí. primero que hice fue indicarle al usuario sobre que si el programa le indicará si la fecha que ingresó es correcta o no. Después de eso definí las variables como entero, ya que así los pedía el programa. Mm, Y posteriormente pues le pedí al usuario que ingresara el día, el mes y el año. Ocupé limpiar pantalla para que al momento de que diera los resultados pues no se viera todo lo que había escrito anteriormente. ujú, sí, bien. Y pues ya después de eso utilicé el operador lógico de OR, que si m es menor que 1 pero mayor que 12, entonces le va a informar que el número de mes que ingresó no existe. Ujú, Después de eso, como nos pedía que los meses 1, 3, 5, 7, 8, 10 y 12 tenían 31 días, pues hice lo mismo. Si el día que ingresa es menor que 1 o mayor que 31, pues le voy a informar que el día que ingresó no existe en el mes solicitado. O bien, si sí existe, le voy a informar que el día del mes tal del año que ingresó es una fecha existente. ajá, Después de eso, ¿no? hice lo mismo, pero con los otros meses, que sería el mes 4, el 6, el 9 y el 11, pero aquí nada más del día 1 al 30. Y se hace la misma función. Si no es correcto el día que ingresa, le voy a informar que el día que ingresó no existe en el mes solicitado. Y si sí, es que el día tal del mes que puso es una fecha existente. Ajá. Ahora bien, con el mes de febrero, pues utilicé lo que ya había hecho en mi programa anterior. Y entonces si m es igual a 2, entonces se va a utilizar la función del año bisiesto, bueno, el programa del año bisiesto,
Y pues hice lo mismo que en los anteriores. Si el día es menor a 1 o mayor a 29, entonces ingresar que el día que ingresó no existe en el mes solicitado, o bien ya le informará que la fecha es una fecha existente. Y también puse que si el día el día es menor a 1 o mayor a 28, entonces se hace la misma función. Aquí lo que cumple más bien es el programa que ya teníamos, porque si es el que más bien hace que es el que define si el día existe o no, depende del año en el que se ingrese. Y pues prácticamente sería todo. Igual mis variables de prueba fueron el día 29 del mes 2 del año 2020 y el resultado fue que el día 29 del mes 2 del año 2020 es una fecha existente ya que fue un año bisiesto. Sí, yo tengo una duda, bueno, varias, pero a ver, aquí lo veo bien porque verificas el mes, ¿no? Y Así no, es. no verificas el día, por ejemplo, mayor de 31 días, ¿Mande? verificas el día también aquí. Ajá. Sí. Pero en los meses que nada más tienen 31 días. ¿Y qué tal si pongo un día mayor? Porque aquí me Man. pides, a ver, si pongo un día 50 y todo lo demás lo pongo bien, un mes 12 y un año 1980. Le voy a decir que el día que ingresó no existe en el mes solicitado. Ujú. Y si pongo un día 50 en un mes 50 y un año correcto, bueno, 1956. Ah, entonces lo hace correctamente aquí en estos de aquí, ¿no? Así es. También quería ponerle si el año que ingresaba no existía, pero ya se me había complicado más. Si pongo Y ya, un año, así lo dejé. si pongo El un año año, sí es el que no, como que no lo identifica del todo correcto. vamos a poner un día que entre, ¿no? Un día 13, bueno, perdón, 13 de un mes de febrero, de un año cero. ¿Es una fecha existente el año cero? No, pero eso es lo que ya no pude hacer. Ujú. Bien. Entonces, estos meses tienen que estar dentro de los 31, ¿no? Ajá. D tiene que ser, bueno, a ver. ¿Cómo lees este aquí, por ejemplo? Pues yo lo explicaría como si D es menor a 1 o mayor de 31, pues simplemente el día que ingresó no existe en el mes que él pide. Ok, si no, el día es tal cual, ¿no? Si no, el día del mes del año. Sí, bueno, esta parte digamos que es como la sencilla. Esta parte también es la sencilla porque ya está bien estipulado, ¿no? Si entra en esos meses. Así es. Ujú, está bien, yo lo veo bien. El único problema es el año, ¿no? Así es. El año no está bien, bien definido. A ver, ahora vamos a poner un mes, digamos 1936. El día, como es un año bisiesto, vamos a poner 31 del 2 de 1936.
mes solicitado. Bien. Sí, o sea, el día no existe en ese mes. Vamos a probar otro y ya te dejo de molestar. A ver, espera. 1956. 1956. Perdón, vamos a poner 1956. Bien. Que de todos modos es raro que vayan a poner un número muy alejado de la realidad, ¿no? Pero pues Así sí es. o sea, en cierto sentido debería estar bien estipulado. Alguien que se equivoque. Bueno, este no va a funcionar. ¿Qué tal si pongo letras? Pues bueno, ya. Sí, está muy bien, compañera. Nada más falta esa parte, ¿no? Pero Sí, pero como en la tarea decía que solamente el mes y el día, pues me enfoqué más como que en eso. Pero sí voy a tratar de corregirlo. sí, no, está perfecto. Muy bien. Bueno, y ya no tiene caso que revisemos el otro. Yo lo veo todo excelente. Solo espérame. A ver si puedo copiar. Perfecto, muchas gracias, compañera. Muy buen trabajo. Gracias, profesor. A ver, vamos con Iván. Ajá. Estoy preparado para morir. Listo, compañero. Pues ahora sí que te aventaste. Es más, en ese sentido voy a descargarlo de una vez porque si no. Aquí está. A ver, adelante. Bueno, pues lo que hice es abrir el menú, lo mismo de repetir el ciclo hasta se cumple la condición, en la opción, definir la opción como real para que no hubiera ningún problema. En el primero hice que todo lo anterior se borrara con el limpiar pantalla. Definí nombre como texto, definí promedio como real, matrícula como real. Esto ese que era como real y A como real. La mayoría los puse como real. Entonces, lo que hice fue ingresa su matriz. Lo que hice primero fue hacer otro pequeño menú, pero este lo hice con puros sí igual a 1. Sería entonces, si se cumple esta condición, se abriría el de ingeniería y aquí al principio yo puse una nota. Dice, para ser parte de esta ingeniería debe cumplir los siguientes parámetros. De pertenecer a un semestre mayor que al sexto y un promedio mayor o igual a 8.8. Ya le puse que ingresar el nombre, el número de matrícula, semestre al que pertenece y ya nada más puse la condición y puse el alumno y ya puse N con matrícula M, con semestre S, con promedio P, fue aceptado. Y si no, limpiaría pantalla y aparece lamentablemente no cuenta con los requisitos necesarios. Y así con los otros lo único que hice fue ir cambiando, pues sí, realmente nada más fui cambiando las opciones, si es igual o mayor a 6, si es mayor a 8.5. Ajá. Eso no le encuentro problema. Realmente no hubo tanto problema ahí. Ay, ¿qué te pasa? No, 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 ¿qué tienes? A ver. Baja. Corre. No, bebé, baja. ¿Qué pasó, compañero? ¿Estás bien? No, sí, yo sí, mi perrito no, es que está malito, creo que se comió mucho y está vomitando, pero ya está mejor. Y ya,
En el otro lo que hice, en el de adivinar lo de si es bisiesto o no, estuve buscando porque dije, ¿cómo lo hago? Y ya descubrí que el mob era para la división. Y ya puse que si se dividía entre 4, pues ya tenía que ser igual a 0, lo que restara. Y también que si el año se tenía que dividirse entre 100 y tenía que ser diferente a 0. Ujú. O si el año se dividía entre 400, tenía que ser igual a 0. Y si estos parámetros se cumplían, el año era un año bisiesto. Y si alguno de los parámetros no se cumplían, pues por lo tanto no es bisiesto ya. A ver. Pues sí, porque tuve muchos problemas y ya hasta me había rendido. Dije, no, le quedé mal al profe. Adiós. Pero sí, me puse a investigar porque inclusive en el mismo PCIN vienen varias opciones de compuertas lógicas, de tipo de variable. Entonces abrí variables y abrí uno que decía, bueno, que venía así mayor que, igual que, diferente que, y decía que mob era el resultado de una resta. Entonces dije, pues es lo que necesito, resta de una división. Entonces dije, pues es lo que necesito. Y ya, la verdad, lo que hizo más paro fue, creo que PCInt, porque ya no sabía qué hacer. Entonces me puse a ver ahí. También, por ejemplo, el repetir, lo utilizo mucho porque me di cuenta que se podía ocupar porque decía repetir. Y dije, pues, ¿qué es esto, no? Y ya lo ocupé y ya desde ahí se me hizo muy práctico, la verdad, usarlo. Ujú. Pero mira, bueno, a ver, habría que revisarlo bien, pero aquí tú tienes un paréntesis, ¿estás de acuerdo? Ah, sí, para separar los esos. Ajá. Separaste este de aquí, o más bien juntaste esto de aquí, Ajá, y separé el de separaste 4 igual a esto. 0. Ajá, y luego pusiste una i, o sea, quiere decir que este valor tiene que ser verdadero y el resultado de estas dos comparaciones con la compuerta OR tiene que ser verdadero para que el año sea bisiesto, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Sí, Ujú. porque dije, porque al leer el enunciado decía que tiene que ser divisible entre 0 y también tiene que ser diferente, tiene que dividirse entre Bueno, divisible entre 400. cero, no, no te creo divisible entre cero. Divisible entre Entre 400 o 400 entre o 4, entre pero no 4. entre 100. O sea, Ujú, si es divisible entre 400, es un año bisiesto, ¿no? ujú, Si es divisible entre 4 y no entre 100, es un año bisiesto. ajá, Si es divisible entre 4 y entre 100, no es un año bisiesto, ujú, ¿no? ujú. Y ahí en mi programa lo que hice primero fue el de 4. Si es divisible entre 4 y Pero da 0. el divisible entre 100 aplica en el de 4. Mira, Ah, y entonces tenía que hacerlo al entre revés. 4, pero no entre 100. Ajá, exactamente aquí en la página que les pasé dice, confirma que el número no sea exactamente divisible entre 100. Si un año es exactamente divisible entre 4, pero no exactamente divisible entre 100, entonces es un año bisiesto. Si un año es divisible entre 4 y entre 100, entonces probablemente no sea un año bisiesto. ¿Sí me entiendes? Ujú. A ver, corríjame, porque yo quise Ajá. hacer esto. Le puse mob 4 igual a 0 y not b mod 100 igual a 0. Entonces así estaría bien. A ver, mira, vamos a ponerlo. Lo voy a poner aquí. Y entonces podríamos poner, si mod es divisible entre 400, o exactamente como lo tiene tu compañera, y ves mod divisible entre 4, Profe, pero le puse un 0 antes.
¿vale? Fíjate cómo lo tiene tu compañera aquí. Si A es divisible entre 400, ese no importa porque 400 no tiene su otra particularidad de que no sea divisible entre 100. Ujú. O sea divisible entre 4, pero no entre 100, ¿no? O sea, estos dos se tienen que Que cumplir. juntar. Ajá, estos dos se tienen que cumplir. Yo te creería si tuvieras este paréntesis aquí, en vez de al revés como lo tenías. Mm, ¿Ya viste? O sea, lo único que te falló es quitar, aquí está arriba tu código, quitar este 4 de aquí. Bueno, ¿viste? Y obviamente pues las conjunciones, ¿no? ¿Ya viste? Ay, sí, no, qué horror. Le juro no, pues gracias, profe, ya vi cuál fue mi error. Sí, pero sí le entiendes, o sea, sí entiendes esa lógica, Sí, donde sí, sí, sí. divisible entre 400 ahí no hay problema, ¿no? Pero entre 4, pero no entre 4, pero no entre 100, cosa que Sí, decía sí, aquí, sí. ¿no? El mismo programa te lo da, y es que precisamente por eso lo fui haciendo, sí, pero sí me equivoqué. Con razón yo decía, yo lo dije, como que algo no me convence, pero dije, bueno, pues, pero sí, porque, o sea, tiene que, tiene que ser divisible entre 400 y entre 4, pero no entre 100. Ujú, pero no entre 100. Bueno, ya verificando eso, no sé si ocupaste este mismo valor de año y lo copiaste acá o lo Ajá, sí, volviste. No, aquí lo sí lo volviste. copié tal cual. Ahí sí me dio bien. El único error que me dio ahí fue que, por ejemplo, cuando ponía una fecha diferente a febrero, por ejemplo, ponía diciembre del 31 del, ¿cómo se llama? Sí. De, ajá, pues sí, del, ¿cómo se llama? Del año 40, por ejemplo. Me lo escribía 2 veces. Pero pues en funcionamiento creo que está bien, inclusive tiene las restricciones esas de que si pones más de 31, ya te marca error. Si apareces más de 13 o de 12, perdón, ya te aparece error. Si pones -2, también te aparece error. Si te aparece menos tanto, igual te aparece error. Y cuando el mes es igual a 2, cuando es bisiesto, le puse que fuera menor a 30 porque es 29 el máximo top, y cuando no fuera, que el máximo top fuera 29 y el menor fuera 0, y así. Sí, ese es el problema, ¿no? Este, aquí están todos los años bisiestos, pero bueno, o sea, realmente, pues ahí siempre te falla algo, compañero. ¿Qué pasó contigo? Sí, profe, le dices de los paréntesis, en serio, sí me costó mucho. Si le digo que ya no, o sea, yo ya no iba a entregar, los últimos 2 ya no los iba a entregar, dije, no, es que no, 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 no puedo, no puedo, pero pues, vio, no me equivoqué en eso. Y lo raro es que sí me da, o sea, como lo puse, sí me da también. Pero pues sí tiene razón, no sigue la secuencia de, ¿cómo se llama? No, o sea, sí te da en algunos, pero en algún año obviamente habría que revisar todos. En alguno Pero te aseguro que no te va a dar. sí, es lo que le iba a decir. Yo creo que el problema es pues sí, la oración en sí, ¿no? Porque la lógica que la tiene es la oración, no tanto. Ujú. Sí, está un poco divisible entre 4 o entre 400, pero no entre 100, ¿no? Y aquí nos pone un ejemplo, en vista de que 1600 es divisible exactamente entre 400, el año 1600, perdón, fue un año bisiesto. Y ya pone otro ejemplo, ¿no? Del mismo modo de que 1988 es divisible exactamente por 4, pero no entre 100, el año fue un año bisiesto, cosa que nos dice aquí, ¿no? En este de aquí también, el 2012. Y ya ponen los dos ejemplos. Entonces sí, chécalo, ¿vale? También, si quieres, revísalo bien, que quede bien, 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 escrito, lo entregas, antes de que sea el cierre total y te lo pongo como buena, ¿va? Gracias, prof. Sí, Vale, entonces, le voy a poner aquí problema 2 y 3. Bueno, problema 2 está mal.
Va que va, perfecto. Lo voy a devolver así para que lo veas y que vamos a apurarnos porque todavía necesitamos ver el mientras. Ya nada más falta Naidelin. Espérame, dame un momento. Ya. Ok, compañera. ¿Cómo te fue en los programas? Uy, creo que ya me fue mal. ¿Ya viste cuál fue el error? Ya. De hecho, le iba a decir igual que si podía entregarlo de nuevo. El último. A ver, pues por aquí, por lo que veo, necesitas entregar el penúltimo también de nuevo. ¿El penúltimo? El penúltimo también. ¿Dónde está aquí la variación del 100? Es que yo no le puse variación. Yo nada más lo dejé en si me daba división entera, entonces el año era bisiesto. Si me daba entonces al hacer la división y me salía un decimal, entonces en automático el año no es bisiesto. No Ah, metí variación de 100. pero es importante meterla, ¿no? ¿O no crees que sea importante? Pues no, no tanto porque en unos años cuando los dividía entre 100 me daban igual resultado entero. Entonces, pero Mm, cuando ya buscaba los años bisiestos me decía que no era bisiesto. ¿Y qué Entonces, por eso pasa nada más si... lo dije en Ajá. decimal. ¿Y qué pasa si metes el año 2000? No sé, ese ¿Qué no lo pasa si metí. en tu programa metes un año 2000? Mira, 2000 es divisible entre 4, ¿estás de acuerdo? Sí, También es exactamente divisible entre 100, ¿sí o no? sí, Ya que se obtiene el resultado de 20, dividir 2000 entre 100 te va a salir 20. Eso significa que 2000 probablemente no sea un año bisiesto. ¿Y ahí cómo le vas a hacer si alguien en tu programa le mete el año 2000? sí, pues no, no No, revisé pues eso. no, o sí, pues no, o no, pues sí. No, pues no revisé eso, le digo que yo nada más lo dejé en decimal, o sea, si me salía con decimal era un año no bisiesto, Ajá. y si me salía con decimal, digo sin decimal, entonces el año era bisiesto. Vale, entonces necesitas checar ese también. Quiere decir que el segundo y el tercero están mal, ¿no? Sí, ¿Va? Bien, pues entonces esto sí ahí sí no va a aplicar. En la mayoría te van a salir bien, pero si a alguien se le ocurre poner el año 2000 ahí ya creció tu programa, ¿vale? Entonces, ejercicio sí. 16, no, perdón, 17 y 18, 17 necesita verificar. Bien, entonces, vale, lo voy a revolver. Y pues ya que pasaste, pues ya por lo menos. Listo. Ok, vale, perfecto. Muchas gracias, compañera. Pero sí revísalo, porque si no, por lo menos ya te diste cuenta cuál es el error. Bueno, si ya no hay dudas, vamos a pasar realmente al mientras. Eh, es importante, a ver.
Aquí está. Aquí está, vamos en el capítulo 10. Instrucciones de control repetitivas, ¿vale? Bueno, ya que pasamos a ver cómo funcionan, digamos, las selectivas, las instrucciones de control selectivas, vamos a ver cuáles son las instrucciones de control repetitivas. Vamos a ver cómo se definen. Una instrucción de control repetitiva permite ejecutar una o varias instrucciones a la vez. Bueno, no a la vez, sino en consecutividad. Para comprender por qué son necesarias las instrucciones repetitivas, también llamadas iterativas, estudies el siguiente problema. El problema es muy sencillo, como el de if, pero pues se realiza de una o dos veces, ¿no? Se requiere diseñar el algoritmo de un programa que muestre por pantalla los primeros 10 números naturales, ¿vale? Entonces, el programa es sencillo. Vamos a hacer un programa que escriba los 10 los primeros 10 números naturales, ¿no? Diseñar un algoritmo de un programa que muestre por pantalla los primeros 10 números naturales. ¿Cómo lo haríamos? Pues simplemente ponemos escribir y ponemos 1, copiamos y lo hacemos 10 veces, ¿no? Yo creo que nadie tiene problemas con eso. Y ya nada más. 2. ¿Vale? Y pues sin ningún problema funcionaría. ¿Ya lo vieron? ¿Vale? Eso es lo que nos dice aquí. Dice, para resolver el problema planteado con lo estudiado hasta ahora, en este tutorial se puede escribir el siguiente algoritmo. Algoritmo del 1 al 10 y podemos escribir y del 1 al 10, ¿vale? Cosa que hicimos aquí, ¿no? Vale, el algoritmo funciona bien, o sea, no tuvimos ningún problema, muy sencillo, no hay nada de qué preocuparse, pero si se requiera mostrar en la pantalla los primeros 1000 números naturales o los primeros 10.000, el número de líneas de algoritmo se incrementaría considerablemente. ¿Sí o no? A ver, ah, ¿quién? Aranza Salazar López. Compañera, ¿está por ahí? Sí, ¿qué pasó, profesor? Sí entendió esta parte de cómo podemos hacerlo. Podemos imprimir en pantalla del 1 al 10. Compañera. Ay, ¿me lo puede repetir? Es que no escuché bien, perdón. Mire, nosotros tenemos un problema y nos dice, se requiere diseñar un algoritmo de un programa que muestre por pantalla los primeros 10 números naturales. Yo ya creé el programa para usted. Simplemente es poner el comando escribir y que diga el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. ¿Sí lo entendió? Cuando yo lo Ah, ejecute, sí. me va a aparecer esto, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Lo ves sencillo o no lo ves sencillo? No, sí está sencillo. ¿Sí? Sí, lo que pasa ¿Qué es que yo pasa? uso el comando mostrar, perdón. Ah, ok, vale, no se preocupe. El que quiera ocupar. ¿Qué pasa si yo le digo ahorita, ¿sabe qué, compañera? Le voy a dejar de tarea eso mismo, pero quiero que se ejecute y que imprima del 1 al 10.000. ¿Cuándo me lo entrega? Uy, ¿Mm? pues sería bastante tiempo, más que nada. Por eso, ahorita va a entrar en vacaciones, entonces quedó perfecta la fecha. ¿Cuándo cree que me la puedo entregar? Pues eh, entrando, ¿no? De vacaciones. ¿Segura? ¿Hasta el 10.000? No, no creo.
Yo digo que para eso se usa el de mientras, que es el comando de mientras. Bueno, entonces, mire, gracias. Ponga atención. Ya sabemos que para resolver ese problema tenemos que poner escribir a cada uno de ellos y el algoritmo funciona bien, pero ahí es lo mismo. ¿Qué tal si nos piden imprimir los primeros 1000 o los 10.000 números naturales, ¿no? Entonces, el problema va a empezar con que pues es muchísimo tiempo en el que vamos a poner y el código de nuestro programa va a ser demasiado largo. Vamos a ver que entonces vamos a ocupar las instrucciones repetitivas para solventar ese problema con mientras y para. Hacer mientras no lo vamos a ver ahorita porque pues es una variación de mientras, ¿no? Vamos a entender bien los principales, mientras y para, que va a ser en inglés para que los que ya estén, digamos, empiecen a programar el siguiente cuatrimestre, pues se lo van a encontrar como while y for. El problema planteado se puede resolver utilizando indistintamente cualquiera de las tres instrucciones repetitivas, por el momento. Sin embargo, veremos que en el apartado 10.5 cómo usar un bucle u otro. Hay diferencias importantes a la hora de usar mientras, a la hora de usar para o hacer mientras, ¿no? En este momento, al nivel que lo vamos a ocupar simplemente para entender el concepto, es indistinto el que quieran ocupar, ¿vale? Otra cosa importante es que las instrucciones repetitivas también se les conoce como bucles, ciclos o lazos, ¿vale? Si yo les pregunto en el examen, ¿qué es una instrucción bucle o qué es una instrucción lazo? Ustedes van a tener que saber qué es una instrucción repetitiva, ¿vale? Ahora, vamos a ver la instrucción repetitiva mientras. En pseudocódigo, para inscribir la instrucción repetitiva mientras, se utiliza la siguiente sintaxis. Mientras, que es este que vamos a ver aquí ahorita, entonces voy a eliminar esto. Y aquí tenemos la instrucción mientras, que es while, y aquí está, ¿no? Entonces dice, mientras, expresión lógica, nosotros ya sabemos qué es una expresión lógica, menor, menor igual, mayor igual, distinto, etc. El bloque de instrucciones que se van a ejecutar cuando la instrucción lógica sea verdadera, y el fin del mientras, ¿no? Entonces dice, mientras que la expresión lógica sea verdadera, o sea, mientras que esta expresión lógica sea verdadera, se ejecuta el bloque de instrucciones, ¿vale? Igual que las instrucciones alternativas dobles y simples, o sea, exactamente en el mismo funcionamiento que hemos ocupado en el if o en el si, la expresión lógica debe ser una instrucción repetitiva, mientras también se llama condicional. O sea, esta condición, que nosotros también le llamamos en el if, funciona y es exactamente lo mismo. Para que se ejecute el bloque de instrucciones, la condición tiene que ser verdadera, como ya les había comentado, y de lo contrario, la condición es falsa, el bloque de instrucciones no se ejecutará. Por tanto, cuando el flujo de un algoritmo llega a un bucle mientras, existen dos posibilidades. Primero, si la condición es falsa, el bloque de instrucciones no se ejecuta y el bloque mientras finaliza sin realizar ninguna iteración. Es importante esta parte porque difiere de los otros ciclos, ¿no? O sea, va a diferir del hacer mientras y del para, ¿vale? Entonces, es importante que si es falsa, no va a hacer ninguna acción. Y si es verdadera, el bloque de instrucciones sí se ejecuta y después se vuelve a evaluar la condición para decidir de nuevo si el bloque de instrucciones se vuelve a ejecutar o no, y así sucesivamente hasta que la condición sea falsa, ¿vale? Entonces, nuestro bloque de instrucciones va a estar en este sentido, vamos a poner nuestra expresión lógica y vamos a ejecutar el bloque de instrucciones si nuestra expresión lógica o si nuestra condicional es verdadera, ¿vale? O sea, cómo funciona el sí. Le va a evaluar la expresión lógica y va a aumentar o va a ejecutar el bloque de instrucciones, ¿vale? Entonces, ténganlo en cuenta esta parte y cuando el bloque de instrucciones de un bucle se ejecuta, se dice que se ha producido una iteración. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias de la iteración, cuándo se producen y en qué momento. El bloque de instrucciones de un bucle mientras se puede ejecutar 0 o más veces de iteraciones, o sea, no se puede ejecutar o se puede ejecutar más de una vez, ¿no? Si el bloque de instrucciones se ejecuta al menos una vez, seguirá ejecutándose repetidamente mientras que la condición sea verdadera.
pero hay que tener cuidado de que el bucle no sea infinito. Ahorita vamos a también ver cuál es el bucle infinito. Cuando la condición de un bucle mientras se evalúa siempre verdadera, se dice que se ha producido un bucle infinito, ya que el algoritmo nunca termina y el bucle infinito da un error lógico. Es importante hacer hincapié en que el hecho de que un bucle mientras, en un bucle mientras primero se evalúa la condición y en el caso de que ésta sea verdadera, entonces se ejecuta el bloque de instrucciones. Veremos que en el bucle hacer mientras, el procedimiento es al revés. En él primero se ejecuta el bloque de instrucciones y después se evalúa la condición. Entonces hay una diferencia muy grande entre el mientras y el hacer mientras. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Entonces hay que ver cuáles son las variables de cada uno de ellos. Entonces se va a repetir las acciones al menos una vez en el bucle repetir mientras y en el otro primero va a evaluar la expresión lógica. ¿Ya lo vieron aquí? Aquí está primero la expresión lógica donde se evalúa en el mientras y el bloque de instrucciones que se va a analizar si la función es verdadera. Y en el hacer mientras, que en esta parte es repetir, primero está la secuencia de acciones, o sea, el bloque de instrucciones, y luego revisa la expresión lógica. Se ocupan de diferentes formas para resolver diferentes problemas, ¿vale? Entonces, para que lo tomen en cuenta, uno no es lo mismo que lo otro. Vale. Para que el bucle mientras no sea infinito, esto es otra cosa importante, en el bloque de instrucciones debe ocurrir algo que haga que la condición deje de ser verdadera y en la mayoría de los casos la condición se hace falsa al cambiar el valor de una variable. Ahorita lo vamos a ver bien para que quede claro. Y en resumen, una instrucción repetitiva mientras permite ejecutar repetidamente 0 o más veces un bloque de instrucciones, mientras que una determinada condición sea verdadera. Entonces vamos a pasar a resolver ese mismo problema que hicimos utilizando esa condición mientras, ¿no? Entonces la condición mientras está en este sentido. Vamos a crear una variable que va a tener un valor de contador donde va a inicializar nuestra función, ¿no? Entonces vamos a tener aquí que definir una variable que se va a llamar contador, que va a ser de valor entero, ¿vale? Y vamos a decirle que contador va a tener un valor de 1, ¿vale? Y vamos a evaluar nuestra expresión lógica y vamos a decirle que contador es menor igual a 10 y vamos a poner escribir y el valor de miren, entonces exactamente aquí vamos a crear vamos a definir un valor como entero con una variable contador. Vamos a poner el inicio del bucle y le vamos a decir que contador va a tener una inicialización del contador con un valor de 1 en su variable y vamos a ocupar el mientras. Mientras ese valor de contador sea menor o igual a 10, entonces esta es la condición. Vamos a escribir cuál es el valor del contador. Y después vamos a hacer que ese mismo valor de contador se incremente en 1. Esa misma variable se va a reescribir como lo habíamos hecho anteriormente y le vamos a decir que ahora el valor del contador en ese momento va a ser ese valor más 1, ¿vale? Entonces aquí nos falta colocar ese valor de contador que va a ser igual, en este caso lo voy a poner así, contador más 1. ¿Vale? Bueno, el código de este algoritmo es mucho más reducido, más óptimo de los ejemplos del contador anterior, ¿no?
Entonces, vamos a ver cómo funciona. La traza de un algoritmo indica la secuencia de acciones, instrucciones de su ejecución, así como el valor de las variables del algoritmo después de cada acción o instrucción. ¿Vale? Nosotros vamos a inicializar nuestro contador en 1 y le vamos a decir, va a empezar de 1 porque mientras 1 sea menor o igual a 10, va a imprimir el número de líneas donde el valor del contador tenga en ese momento. Y después de eso, vamos a poner que el valor del contador va a ser igual a ese valor que tiene en ese momento más 1. Y después de ahí va a regresar de nuevo al mientras, o sea, a la parte de arriba, y va a decir, bueno, ahora el valor de contador es igual a 2. 2 es menor o igual a 10, sí, entonces va a escribir ahora que el número de línea es el valor de contador en ese momento, que es el número 2. Y así sucesivamente hasta el valor de 10. ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Vale. Entonces, así es como va a funcionar el mientras. Cosas importantes, miren, ahorita una cosa es el valor de la iteración y otra cosa es el valor del contador. Ya que se los expliqué más o menos así, lo vamos a ver más detallado en la traza. La traza quiere decir todos los pasos que va a seguir, ¿no? Entonces, este es el número de secuencia, esta es la acción que va a realizar en esa secuencia y este es el valor de la variable contador en ese momento, ¿vale? Dice, contador, el número de secuencia es 1, contador va a ser inicializado en 1, cosa que tenemos aquí, ¿no? Y va a decir que el valor de contador en ese momento pues va a ser 1. ¿Están de acuerdo? No ha llegado el momento de la iteración. Dice, en la secuencia número 2 vamos a comprobar si contador es menor o igual a 10. Va a decir 1 es menor o igual a 10. Sí, la condición es verdadera y entonces inicia la primera iteración. Es importante que ustedes sepan dónde inicia la iteración y dónde termina la iteración. Ahorita no lo van a ver como muy importante, pero después es muy importante cuando tengan muchos for o muchas funciones, dónde inicia su iteración y dónde termina su iteración. La iteración inicia cuando la condición es verdadera y se ha hecho la evaluación de esa condición. Cuando la condición es verdadera, va a iniciar la iteración. Cuando la condición es verdadera, va a iniciar la iteración y entonces va a ejecutar la línea de las líneas que están en este contador, ¿no? Entonces va a escribir contador donde va a decir que es el valor de 1, que es lo que nos pasó a nosotros aquí. El número de línea es 1. ¿Ya vieron? Va a escribir esta parte. Después de ahí va a ser la suma, donde va a decir ahora el valor de contador va a ser igual al valor de contador que tenía en ese momento más 1. Y entonces el resultado va a ser 2. Y ahí va a ser el fin de la iteración 1. Entonces va a ser que ya contador va a valer 1, por eso nos imprimió 1 aquí. Y después va a decir contador es el valor de contador en ese momento, que es 1, más 1. Y entonces el valor de contador en ese momento va a ser 2. Miren, lo voy a poner así para que lo vayan viendo. Escribir. Y para que veamos el valor de la iteración, voy a poner otro escribir acá arriba. Aquí. Y este mismo. Voy a poner acá. Entonces lo voy a ejecutar.
Aquí está. Miren, entonces, el valor del número de la línea es 1 en este momento. Va a decir que ahora contador va a ser el valor de contador que tenía en ese momento, que es 1, y después va a escribir cuál es el valor de contador en ese momento, que es 2. ¿Ya vieron? Entonces, no es lo mismo el valor de la iteración al valor del contador, y es lo que nos dice aquí. En ese momento, el contador va a imprimir que es 1, este 1 de aquí, y después va a ser que contador va a ser igual a contador más 1, que ahora el valor de contador va a ser igual a 2. Y ahí es donde hace el fin de la iteración 1. Después va a regresar nuevamente a mientras, de aquí se va a pasar de nuevo acá arriba, y va a decir, ahora el valor de contador es 2. 2 es menor o igual a 10, sí, y entonces va a imprimir de nuevo que la línea de contador es 2, y va a regresar de nuevo a contador, va a ser igual a contador, que en ese momento vale 2, más 1, y ahora va a valer contador número 3. Y así sucesivamente, el valor de contador en ese momento es 3, todavía sigue siendo menor o igual a 10 y el valor es 4. Va a llegar el momento en que va a decir, fíjense, aquí lo tiene bien claro, va a comprobar si contador es menor o igual a 10 y va a decir que sí, aunque el valor de contador en ese momento valga 10, todavía sigue siendo igual a 10, menor ya no, pero igual a 10 sí, entonces la condición sigue siendo verdadera, va a ser el inicio de la iteración número 10 y va a escribir el valor de contador, que es 10. Aquí está. Es 10. Ahora, contador va a ser igual al valor de contador que tiene en ese momento, que es 10, más 1, que es igual a 11, y ahí hace el fin de la iteración 10. Y va a volver a preguntar, va a regresar al mientras, y va a decir, ahora el valor de contador es 11. ¿11 es menor o igual a 10? No. La condición es falsa, y entonces el bucle finaliza después de 10 iteraciones. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cuál es lo importante ahí? Es que ustedes definan o sepan definir qué es una iteración, dónde están los valores de contador, cuál es el ciclo que va a tener uno y cuál es el valor final de contador. Porque si bien son 10 iteraciones, el valor final de contador es 11. Y aquí lo podemos ver. La iteración de la línea es 10 y el valor del contador es el número 11. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Ahora, pregunta, Indra, compañera, ¿está ahí? Indra Yolotzin Luna, ¿sí, compañera? Sí, ¿Fuerte y claro? sí. Vientos. ¿Qué pasa si yo ahora cambio el valor de contador? Supongamos que pongo un valor de contador número 5 y yo ejecuto mi programa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree que pase? Podría volver a repetir, se corta mucho. Sí, mire, ¿sí entendió todo lo que dije anteriormente o no? Sí, Ah, pero bueno, se vale. está cortando ahorita el audio. Ajá. Yo voy a modificar el valor del contador en 5 y yo quisiera saber si usted sabe qué va a pasar si yo modifico el valor de contador en 5 a la hora de yo ejecutar mi programa. El ciclo va a pasar 5 veces. ¿Va a qué? El ciclo se va a repetir 5 veces. 5 veces. ¿Por qué se va a repetir 5 veces? Porque está diciendo que el contador más 1. El contador Va a no empezar a sé. contar a partir de 1. Más bien va a empezar desde 5, ¿no? 5. Porque va a imprimir el valor de contador. Mire. Sí, ya.
Entonces, si yo le pido que haga un programa que cuente, que imprima los valores de 23 a 50, vamos a ponerlo, de 25 a 50, ¿cómo lo haría? ¿Qué tengo que modificar? Porque aquí el contador empieza en 5 y va a decir 5 es menor o igual a 10, sí. Y entonces va a imprimir el número de contador en ese momento, que es 5. Y como lo habíamos dicho, pues ahora el contador va a ser igual a contador más 1, que contador en ese momento vale 5, y ahora contador va a valer 6. Y va a volver a preguntar, ¿6 es menor o igual a 10? Sí, y así lo va a hacer hasta el número de contador, que es 11, donde la expresión lógica aquí o la comparación ya es falsa. Por eso está imprimiendo del 5 al 10. ¿Está de acuerdo? Sí. Si yo quisiera hacer un programa que imprima del 25 al 50, ¿qué tengo que hacer? El contador del 5 lo vamos a cambiar al 25 y el 10 al 50. El 50. Y entonces. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo en vez de quitarle el menor igual, solo lo pongo con menor? ¿Qué cree que haga el programa? Va a quedarse hasta 24. No, a 24 no. No, perdón, 49. A 49. Va a quedarse hasta 49 porque en el número 50, cuando llegue a 50, 50 no es menor que 50. Entonces ahí la instrucción va a ser falsa porque el valor del contador llega hasta 50, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí otra vez. Escribir el valor del contador es contador. Contador. ¿Vale? Lo vamos a volver. Y aquí está, ¿no? Cuando llegue a ese valor del contador, por eso va a imprimir hasta el 49, porque cuando llegue al valor del contador 50, va a regresar de nuevo y va a decir, ¿50 es menor que 50? No, eso es falso y entonces va a dejar de hacer todo eso y se va a salir, justo como hace el if, ¿no? Bueno, ahora les tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si yo elimino el valor de contador, este de aquí? ¿Qué creen que haga el programa? Va a imprimir Solo dará 25, 50 25. veces. Ah, no, 49. ¿Va a imprimir 25, 50 veces? 49. 49 veces. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Piénsenle. Tantito, a ver, No, ¿qué sí, creen que haga? 49. ¿Mande? Ah, no. Va a imprimir 25 hasta el infinito. Ujú. Va a imprimir 25 al infinito. 25, 25, 25, así hasta que mi computadora se queme. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque como no tenemos un valor de contador, lo que va a hacer va a decir 25, va a preguntar, como inicializamos el contador en 25, va a decir, ¿25 es menor a 50? Sí, va a imprimir esto y va a regresar. Y como no cambia el valor de contador otra vez, 25 es menor a 50, sí, lo va a imprimir. Va a regresar. 25 es menor a 50, sí. Va a imprimir y va a regresar. 25 es menor a 50, sí. Va a imprimir y va a regresar. No hay una línea que modifique ese valor. Siempre contador va a valer 25 y siempre contador va a ser menor que 50.
Y así se va a ir hasta que mi computadora crashee. Ese es un loop infinito. Para que Es como nosotros no tengamos... ¿Mande? Es como do while. Es como un do while. O un while true. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es darle un final. ¿Y cómo le damos el final? Con el contador, colocándolo hasta que llegue a un punto donde tenga el mismo valor que 50, o sea, menor que 50, ¿vale? O sea, perdón, el mismo valor que 50 o 50 para arriba, en este caso, ¿no? Y si lo ponemos con menor igual, que sea mayor que 50. Entonces, en algún momento, cuando contador va a ir sumando 1 más 1, va a tener un valor mayor que 50 y entonces se va a detener, ¿no? Como ya lo vimos. ¿Sí lo ven? Ahora les tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si yo coloco a contador más 2? ¿Qué creen que pase? Y vamos a inicializar en contador en 1. Va a pasar de ¿De 1 a 3. Y luego de ahí, Hasta llegar. Bueno, creo que no va a llegar 50 o sí. Bueno, no sé, estoy confundida. sí, va a ir de 2 en 2, ¿no? 2 de 2 Ajá. empezando en 1. Exactamente. Entonces empieza en 1 y va a ir de 2 en 2. Se puede ver un poco mejor si yo aquí coloco contador como 0 y empieza en 2, ¿no? En 0, 2, 4, 6, 8, 10 hasta llegar a 50. ¿Ya lo ven? Entonces puede ir de 2 en 2. Si nosotros necesitamos uno que haga que vaya de 2 en 2, pues ocupamos un contador que le sume a contador en vez de que vaya de 1 en 1, que vaya de 2 en 2. ¿Vale? ¿Sí lo ven? ¿Sí ven cómo van modificando y qué tan importante es la inicialización, la suma o el reescribimiento del propio contador y la instrucción que nosotros necesitamos revisar o la instrucción lógica que se hace para analizar pues sí, la instrucción lógica? ¿Sí lo van viendo? Ahora, sí, ¿quién más o menos no le ha entendido? ¿Alguien que no le haya quedado todavía claro? Osvaldo Guerra Moreno. Osvaldo Guerra Moreno. Compañero Osvaldo Guerra Moreno. Póngale pausa de Winter Soldier, por favor, a Netflix. Aranza Salazar López, usted ya pasó, compañera, ya, ¿verdad? ¿Quién más? Como que alguien. Johan Omar González Ortiz. Johan Omar González Ortiz. Johan, ¿andas por ahí? Brenda Itzel Miranda de Jesús. Sí, aquí estoy. Compañera, pregúnteme algo. Pero sí le entendí. ¿Qué le pregunto? Bueno, si no, yo le voy a preguntar algo. Quiero hacer ahora un programa que me imprima. Ya le entendió, pues entonces que me imprima justo esto, pero en sentido contrario. O sea, ahora quiero que me imprima 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, instrúyame, ¿cómo le hago? Bueno, pues para empezar, al valor del contador se le daría el 10, ¿no? Le daría el Y 10, ok. diría, mientras contador no sea igual a 0, sería hacer, y al contador se le iría restando 1. En vez de suma, sería resta.
Mientras contador no sea igual a 0, ¿no? O sea, diferente de 0. Ajá. Distinto de 0. Uy. Distinto de 0 y aquí le voy restando 1. ¿Así? Ay, perdón. Menos 1. ¿Así? Sí. Ok. Vientos. Sí, entonces si le entendió bien, no hay ningún problema. No, bueno, sí, sí lo entendí bien. Ok, vale, perfecto, muy bien. Entonces voy a poner aquí está. Entonces, estos son los problemas propuestos para for, bueno, también son para mientras y demás. Ahorita es indistinto y vamos a escribir un programa que imprima del 1 al 10, muy sencillo, ya lo hicimos, ¿no? Ya también vimos las características que tiene cada uno de ellos. Bueno, aquí está la explicación de la traza, lo que nosotros hicimos. Aquí está la expresión de la variable contador. Se llama contador a una variable cuyo valor se incrementa o decrementa de un valor fijo en cada una de las iteraciones del bucle. Es importante saber que decrementa o incrementa en cada iteración de la variable, o sea, cada iteración del bucle, no antes del bucle, no después del bucle, sino dentro del bucle es donde cambia su valor el contador, ¿no? A esa variable cuyo valor incrementa y que ocupamos para, en primera, no hacer infinito nuestro loop o nuestro bucle, y en segunda, ir teniendo las variables necesarias para nosotros ver qué valores vamos a ocupar en ese momento, ¿vale? Entonces, ese es el valor del contador. Nosotros vamos a realizar ahora que dice escribir un programa que imprima n números. También es muy sencillo, ¿no? A ver, si ya le entendieron, ¿quién más? Luis Said Ramírez Alvarado, ya pasó, como que ya me suena su nombre. Luis Said Ramírez, bueno, Sí, Joshua, dígame, profe. así, compañero. Ahora lo que yo necesito hacer, si Ajá. ya, sí le entendió, o más o menos, o no. Sí, sí, yo creo sí. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, ahorita lo vamos a demostrar. Escribir un programa que imprima n números. Quiero que escribamos un programa que le pidamos al usuario cuántos números quiere imprimir. Pues primero sería pedir los números, ¿no? Que sería escribir cuántos números quieres pues, imprimir, ¿no? Ok, entonces, Bueno, vamos. también. Ajá. ¿Y luego qué voy a hacer? Bueno, antes definimos también, no sé, definimos n como entero. ¿N? ¿Así? Ajá. Y ponemos leer n. Ok. Y luego, Y ahora este contador va a ser n en vez de contador que sea n. ¿sí? Ajá. Y mientras que contador ahí sea mayor, menor, sí, menor o igual a n. Menor o igual a n. Ajá. ¿Seguro? A ver, Aquí contador vale, contador vale n. ¿Vas a hacer su operación lógica con el mismo valor de n? no, no, no. Mientras que contador. Por ejemplo, si No, el usuario dice imprimir 20 números, ¿cómo le vas a hacer? Supongamos que nuestras variables de prueba, por eso es importante variables de prueba, y entonces n va a ser igual a 20. Bueno, 20. entonces sería mientras
Ah, ya. No sea igual a menor. Menor igual a 20, ¿no? Imaginemos. Bueno, en ese caso sí es 20. Menor o igual a 20. ¿Así? Ajá. Ujú, Escribí el número es contador. ujú. Ahí está bien. Y igual al contador, que sería sumarle uno en vez de restarle. Ok, sumarle así. ¿Ya con Sí, eso? A ver. sí, creo ya. ¿Cuántos números quieres imprimir? Quiero imprimir 20. ¿Estás de acuerdo? Sí. Le voy a dar Enter y el número de línea es 20. Pero yo quiero imprimir 20 números. Ah, es cierto. Entonces escribimos. Ah, falta un escribir, 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 ¿qué escribir. escribo? No sé si sería después de contador, escribir contador. ¿Dónde? Ah, después de este, aquí le pongo escribir después. No sé, no estoy seguro. Creo sí. El escribo. Escribir contador. Escribir contador, ¿no? El contador así. Ajá, no, sin comillas. 5 millas. Ok. ¿Así? Eh, no estoy seguro, pero creo sí. ¿Crees que sí? A ver. Entonces, ¿cuántos números deseas imprimir? 20. Ahí está bien. No. Bueno, ya imprimí uno más, pero no. No, es que Bueno, no. Ya me confundí. a ver, piénsale, compañero. Yo quiero imprimir 20 números. Ponle que quiero imprimir 1000 números. Y si no lo sabes hacer, lo vas a hacer a la antigua, línea por línea. ¿Cómo le harías? Déjeme ver. A ver, cambiamos el contador. Igual, el de arriba, Este de aquí, a uno. aquí a uno. Ajá, a uno. Y luego, Y después igual a menor a 20. Contador, escribir. No, y borramos escribir, ¿no? El segundo. El segundo. este, Ajá. así. Sí, creo ahora sí ya. Y entonces, bueno, a ver, primero otra vez, 20. Ahí está. ¿Sí le entendiste por qué o...? Sí, ahora sí ya. Es que me estaba confundiendo con el contador. Ok, bueno, bien. Muchas gracias, compañero. A usted, profe. Ahora vamos de tarea. Lo que vamos a hacer es hacer el número 3, imprimir un programa que imprima los n números pares, o sea, vamos a pedir al usuario al igual cuántos números quieres imprimir y solo le vamos a imprimir los pares y después vamos a escribir un programa que reciba como dato un entero que sirva como contraseña y que le proporciona al usuario 3 oportunidades para ingresar la contraseña correcta. Si ustedes se acuerdan, hicimos un programa donde también nosotros verificamos que la contraseña sea correcta y aquí le vamos a añadirle a ese programa un ciclo para que le proporcione 3 oportunidades, ¿vale? Después también vamos a escribir un programa para verificar si un número es primo o no, ¿vale? Eh, y hay otro que quiero que hagan o quiero que intenten,
que es muy sencillo también, pero nos va a aumentar un poco más la complejidad, donde dice escribir un programa que imprima la tabla de multiplicar del número n, ¿vale? Esto, se los digo, lo vamos a ver la siguiente clase junto con el for o junto con el para, pero esto se hace con un ciclo anidado. El primer ciclo va a imprimir el 1, digamos, si es la tabla, digamos, del 5, va a imprimir el 5, y en la otra tabla va a imprimir el otro número, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacerlo fácil y va a ser escribir un programa que imprima la tabla de multiplicar del número n, ¿vale? Si entonces el usuario le pide que imprima la tabla de multiplicar del 8, pues van a hacer los ciclos para simplemente solo hacer la tabla de multiplicar del 8, ¿vale? ¿Sí me van entendiendo? Si les pide el usuario la tabla de multiplicar del 3, van a tener que imprimir la tabla de multiplicar del 3. En el formato que se vea 1 por 2 igual a 2, 1 por 3 igual a 3, 1 por 6 igual a 6, en ese formato, ¿vale? Así se tiene que mostrar la tabla. ¿Sí me van entendiendo? Sí. ¿Sí? Entonces, tienen que ver dónde colocar el ciclo porque pues se tiene que hacer, ¿no? O sea, bueno, aquí le voy a poner 3 puntos y así sucesivamente hasta 1 por 10, ¿no? ¿Vale? Entonces, así van a tener que imprimir la tabla en ese formato. Si les pido la del 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, y así tiene que irse formando la tabla completa, ¿vale? Entonces, seguros que no quedó ninguna duda acerca del ciclo, las instrucciones repetitivas, No, profe. ¿no? ¿Alguien, el que sea duda existencial, aunque sea? No, ninguna, todo claro. Ok, bien, pues me late. Vale, entonces, vamos a dejarlo ahí. La siguiente clase es, más bien no es clase, es continuación de sus vacaciones. Y la siguiente clase es la última. Vamos a ver la instrucción for, que es muy parecida. Si ustedes entienden la instrucción for es muy, muy parecida. Vamos a ver, un ejemplo básico simplemente del anidamiento que va a tener con el programa de las multiplicaciones, muy sencillo, y en ese sentido terminaríamos las clases para que la siguiente semana después de esa presentáramos el examen, ¿vale? Entonces, para que en las vacaciones no vean siempre Netflix, pónganse a estudiar los que crean que lo vayan a necesitar para que estén preparados para su examen, ¿vale? Entonces, simplemente me queda dar la tarea. Entonces sería 3, 4, 5 y 6, ¿vale? De las instrucciones repetitivas. Sería 3, escribir un programa que imprima los números n números pares hasta el 6 de la tabla de multiplicar. Todos son muy sencillos, muy importantes. No quiere decir que no revisen, a lo mejor vayan más allá y revisen qué pasa si yo modifico el contador, qué pasa si modifico mi estructura a la hora de aumentar el contador, qué pasa si yo la instrucción lógica la cambio, o busquen otra manera de poder resolver el problema. Eso les va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿no? Entonces aquí están los ejercicios. Y pues lo mismo, ¿no? Se calificarán las buenas prácticas del programador y se deben entregar el archivo PCInt con su correspondiente archivo TXT. Si yo dejo las instrucciones así, ¿las entienden o necesitan instrucciones adicionales?
Está todo claro. ¿Todo claro? Vale, entonces simplemente voy a poner aquí que la hora de entrega, bueno, estamos a 27, sería el jueves primero, el jueves 8. ¿Les parece bien? ¿Está bien? Pues, perfecto. Sí, profe. Vale, el jueves 8 a las 22:59. 23:59. Y los que no, todavía sería el jueves 8. Luego me confundo, jueves 8, sí. Sería el domingo, no, perdón, sería el viernes 9, ¿no? Sería el viernes 9. Y entonces, el viernes 9. Y sería el lunes 12. ¿Sí? ¿Seguros? 9 de abril. Y ahí el 12. Pues sí, según sí. ¿Vale? Entonces, para que, pues, en algún momento tengan 15 días casi, ¿no? Para poder entregar la tarea, muy sencilla, pero pues, revísenla, porque los problemas que van a venir de FOR, uno o dos tal vez, no van a ser tan fáciles como esos. Entonces, chéquenlos. Vale, entonces, si todo está bien, ya quedó. Vale, entonces, ¿alguna duda, pregunta, comentario, duda existencial? ¿Nada? ¿Seguros? Todo claro. Vientos, entonces ya nada más déjenme sacar la lista de asistencias. A ver quién entró y quién no. Y listo, compañeros, muchas gracias, disfruten sus vacaciones. Gracias por asistir, nos vemos dentro de 15 días. Cuídense, que estén bien, hasta luego. Hasta luego, Bien, profe. Igualmente, profe, hasta luego. Bye.